Debemos de continuar cultivándolo. Así es que al Señor alabanza y honor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 1 al 8. Es un pasaje muy conocido de la mayoría de nosotros. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 1 al 8. Y sigamos adorando al Señor nuestro Dios, el Todopoderoso. Dice la palabra así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir que Él envíe bendición a nuestras vidas en el nombre de Cristo. Señor, gracias te damos por estar esta noche reunidos en tu casa, este grupo de tus hijos. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Bendíceles. Han venido a ofrecerte adoración, a darte gloria, a darte honor, porque tú eres digno, porque tú eres merecedor de todo el reconocimiento y de toda la alabanza. Pero también, Señor, a la vez venimos con necesidad, con hambre, Señor, hambre, y no precisamente de cosas materiales, porque mayor es tu gracia, mayor es tu fortaleza, la cual quieres, Señor, derramar sobre cada uno de nosotros. Y esto es lo que buscamos en esta noche. Bendícenos, fortalécenos, susténtanos, consuélanos, haz lo que tienes que hacer, Señor, pero no permitas que salgamos de este lugar con la misma situación con la que llegamos. Por Jesucristo, tu nombre santo. Amén. Gracias te damos. Saluda a sus hermanos que están ahí en su alrededor antes de que se siente. Aprovechemos este tiempo, ¿verdad?, para también saludarnos, felicitarnos por estar en la casa de Dios. Miren cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía, dice la palabra. Y es una verdad que nosotros cada día comprobamos. Cómo nos alegramos al estar juntos, al vernos. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Pueden ocupar su lugar. El personaje principal de esta historia es un hombre que tenía una posición importante dentro de lo que era el Imperio Romano. Era un capitán, eso es el equivalente de hablar de un centurión. Era un capitán del ejército de Roma. Era alguien que vivía o estaba prestando su servicio en una ciudad conocida como Cesarea. En la Biblia encontramos, particularmente en el libro de los Hechos, 2 ciudades con ese nombre. Él estaba en la Cesarea marítima, la que estaba junto al mar. La otra era Cesarea de Filipos, una ciudad diferente, Cesarea de Filipos y Cesarea marítima. Él estaba allí junto al mar. Sin duda eran un resguardo importante para cuidar o para evitar que los enemigos pudieran llegar por las orillas del mar, ¿verdad?, como pudieran llegar. Y allí estaban para resguardar, para cuidar la integridad del imperio en esa área particular. Cornelio sin duda era una persona bastante influyente, una persona muy importante política, económica y socialmente.
Era alguien quien sin duda cuando llegaba a algún lugar, las gentes tenían que rendirle cierto reconocimiento porque era una autoridad. Y las personas con autoridad pues tienen siempre influencia, son consideradas como personas respetables, distinguidas. Pero todo eso pudiera ser importante de mencionarlo. El hecho es que Cornelio está siendo presentado o está siendo mencionado dentro de este libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y su nombre, y más que su nombre, su vida y sus acciones, su manera particular de ser, se ha perpetuado a través de los siglos, a través de los tiempos, y en las diferentes culturas del mundo, y por los diferentes hombres de todos los pueblos que hemos leído la palabra de Dios, hemos leído acerca de su vida, de este personaje, pero particularmente de esto que lo hizo a él ser una persona relevante, digna de ser mencionada en la palabra del Señor, y de ser mencionada en un momento dado como un ejemplo para todos los que aspiramos servir a Dios, agradarle a Él. No fue un accidente el que su historia apareciera o se le ocurriera a Lucas escribirlo. No fue algo que se le ocurrió a Lucas. Tampoco fue un accidente el que Dios hubiera simplemente al azar escogido algún hombre y viniera para enviar su mensaje o enviar su mensajero o visitarlo. No fue algo accidental. Dios nunca actúa en razón del capricho o de la ocurrencia. Dios es el ser perfecto por excelencia. Y todas sus acciones, todas sus decisiones siempre tienen un fundamento bastante sólido. Y los propósitos o las acciones de Dios llevan un propósito que impacta la vida de aquellos con los cuales trata. Y además los preserva en un momento dado para que sean un ejemplo, un paradigma para la humanidad. Cornelio, lo primero que se dice, el testimonio que hemos leído según el versículo 2, era un hombre piadoso. Piadoso, un soldado. Pero no solo era piadoso, era además alguien quien era temeroso de Dios. Amén. Y la palabra temeroso de Dios es algo que cada día pierde más significado. Cada vez entendemos menos lo que es temer a Dios. La palabra temor es una palabra que ha sido confundida con el miedo. Y a Dios no se le debe precisamente de tener miedo, porque Él no es un personaje que causa espanto, aunque sus manifestaciones son tremendas. Y la Escritura nos dice que cuando el Señor se manifiesta, la tierra misma no puede soportar la presencia del Señor y tiene que estremecerse. La misma tierra. Entonces, estar ante la presencia del Señor, como dijo aquel hombre de Dios, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pero era un temor reverencial que lo hizo doblarse delante de Dios. Estoy hablando de Jacob, que fue el que expresó esas palabras. Cuando él se dio cuenta que la presencia de Dios estaba allí por la visión que había tenido en el sueño, inmediatamente lo llevó a la adoración, porque eso es lo que mueve el corazón de una persona que es temerosa de Dios. Lo primero que hace es acercarse a Dios para adorarlo, para reconocerlo, para expresar que precisamente Dios es digno de recibir todo el honor y toda la alabanza que pudiéramos ofrecer a alguna persona. El Señor la merece, el Señor es digno, solo Él es digno. Hemos cantado con sabiduría, reconociendo la fidelidad del Señor. Empezábamos cantando: tu fidelidad es grande. Y luego después: yo te busco, Señor, te anhelo más que a mi ser.
hacemos bien en cantar de este modo, pero debemos de hacerlo con un sentimiento puro, genuino, auténtico, de reconocimiento, de adoración al Señor. Venir ante su presencia, estar delante de Él y decirle al Señor cuánto le amamos, cuánto estamos agradecidos. Debe de ser sincero, no debe de ser un acto mecánico. No debemos de repetirlo simplemente como antes lo llegamos a hacer en nuestras rogativas, que eran mecánicas, repetitivas, simplemente se repetían y se repetían y se repetían, y de tanto repetirlas quizás llegábamos algunas veces a sentir algo, quizás alguna pequeña emoción, pero cuando se dicen las cosas con el corazón, inmediatamente hay respuesta, tanto de Dios como de nosotros. Cuando percibimos la presencia divina, el Señor se agrada cuando le hablamos con sinceridad y no puede permanecer impasible, viene y nos abraza. Y eso es precisamente lo precioso, eso es lo que nos hace sentirnos transportados, bendecidos, fortalecidos, reanimados, sanados, alentados, motivados para continuar. Y entendemos que la vida es algo más allá que lo que podemos vivir en este momento. La vida es algo precioso, más glorioso. Cornelio era un varón piadoso y temeroso de Dios, a pesar de que era un soldado. Pero no queda allí el testimonio. Resulta que no se dice solo una vez, no es que se le haya ocurrido a Lucas escribirlo. Versículo 2, piadoso y temeroso de Dios. Piadoso y temeroso de Dios. El versículo 22 lo vuelve a repetir. Ellos dijeron, Cornelio, este es el testimonio de otros, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Varón justo y temeroso de Dios. Era varón justo, era temeroso de Dios. Y dije, el oficio, el trabajo, la actividad a la cual él se dedicaba, le era muy difícil tener este tipo de actitudes. La forma recia de ser de los que sirven en el ejército no les hace precisamente que puedan ganarse el título de ser piadosos. Pero este era un hombre que tras el uniforme, tras la coraza, tras el yelmo y tras todo lo que él usaba, tenía un corazón noble que no podía quedar insensible ante las necesidades de otros. Era un hombre que practicaba la piedad, era un hombre que amaba a Dios, que era respetuoso de los derechos de los demás. Desgraciadamente hay algunos que no pueden tener una situación de privilegio. Hay quienes nada más tienen un poquito de privilegio y ya con eso se descomponen. Me acuerdo hace algunos años leí por allí un proverbio que se me quedó grabado. Y el proverbio dice: si quieres saber quién es Juanito, dale un carguito. Si quieres saber quién es Juanito, dale un carguito. Y es que hay quienes, en cuanto cualquier nombramiento reciben, ya con eso es suficiente para sentirse que, espéreme, usted no sabe con quién está usted tratando. Cuando usted se dirige a mí, usted tiene que detenerse y hablarme de Señor. Bien, hay otros, bueno, que los bienes materiales los han descompuesto. Mientras eran personas sin muchos recursos, eran gente sencilla, noble, amorosa, respetuosa, pero nada más adquirieron alguna poquita situación y entonces ya hasta empezaron a pensar de otra manera, ¿verdad? Empezaron a pensar que eran personas súper importantes y no dejan. La miseria es algo que se lleva dentro. Hay gentes que son muy dignas a pesar de que tienen vestidos sencillos o que se vistan de manera muy humilde, porque la miseria es algo más bien que tiene que ver con las actitudes y no tanto con las situaciones.
Este hombre mantenía una vida devota. Era un hombre consagrado a Dios. Bueno, nada extraño para nosotros hablar de algo así, ¿verdad? Desde que conocimos al Señor entendemos que no hay nada mejor que vivir delante del Señor, una vida de consagración, una vida en la que constantemente tengamos que buscarle en oración, y complementamos esa búsqueda en oración con el ayuno para fortalecer precisamente nuestro clamor y nuestro esfuerzo, porque Dios oiga y sepa que lo amamos y que para nosotros Él es lo más importante. No hay problema para entender en el caso nuestro. Pero vuelvo a insistir, era una persona socialmente hablando distinguida. No buscaba reconocimientos, aunque los merecía por su investidura, porque amaba a Dios. Y es que quien desee servir a Dios en verdad nunca permitirá que las circunstancias se lo impidan. Nosotros tenemos que servir al Señor. Miren, el Señor honra al que lo pone en primer lugar. Aleluya. ¿Qué importa que usted sea abogado, ingeniero, arquitecto, el gerente o el supervisor de alguna área de trabajo? Eso. Si usted pone al Señor primero, si usted lo honra, el Señor lo va a levantar, lo va a poner por encima todavía. La Biblia dice bien claro, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, porque cualquiera que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Por eso es que algunos pues nunca vemos la nuestra, ¿verdad? Y otros los vemos que gracias a Dios, que rápido. Su actitud es importante. Y como dicen, no, es que ya se le subió, ya se le quitó la sencillez. Y no hay nada más hermoso que deberás tener una buena actitud. Qué fácil es amar, qué fácil es tratar, qué feliz se siente uno cuando trata con gente que son sencillos, que son accesibles, que no importa, uno sabe que viven bien, que ganan bien, que tienen buenas posiciones económicas, buenos trabajos, pero eso no los hace inaccesibles, están siempre abiertos para todos, y son los que precisamente le dan la fuerza, el ánimo a los que pasan por momentos difíciles. Gloria a Dios. Déjeme agregar algo. Lo más curioso del caso es que cuando se escribió todo esto acerca de Cornelio, este hombre todavía no había sido bautizado. No era un cristiano. Él no era un cristiano todavía. Pero era alguien quien tenía hambre de Dios, amor por Dios, temía a Dios. Y cualquiera que se acerca a Dios y en verdad se convierte, sin el hecho de haber sido bautizado, su vida sufre una transformación. No es pues ilógico el pregón de los profetas y de nuestro Señor y de sus apóstoles fue siempre en este orden: arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentíos y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Qué importante es que nosotros pongamos el énfasis donde debe de estar. Tenemos que volver a hablar nuevamente de la necesidad del arrepentimiento verdadero. Cornelio reconocía que tenía necesidad de Dios, y esto lo llevó a buscarlo. Y al empezar a humillarse delante de Dios, lo primero que entendió es que era un miserable, que no merecía absolutamente nada. La misma actitud que tuvo Jacob cuando Jacob era un hombre, un sinvergüenza, era un hombre truculento, defraudador, suplantador. Eso mismo significaba su nombre. Pero tuvo un encuentro personal, huyendo de su hermano que lo quería matar porque le había robado la primogenitura, y la bendición de Dios, aparte, la bendición de su padre, la bendición de Dios a través de su padre, ¿verdad? Cuando vio esto, Esaú dijo: luego que muera mi padre, una vez que se cumplan los días del luto, este va a morir.
Y Jacob lo supo, y su madre también. Y tuvo que huir. Y en su huida, en su angustia, porque a veces es necesario el que vayamos a una situación de desesperación para que podamos acercarnos a Dios. En su angustia, en su temor y en su huida, allá en la soledad, durmiendo a la mitad de la noche, tuvo una visión. Y en el momento despertó sabiendo que aquello era una visión de Dios, no era tan solo un sueño. Aquello fue un encuentro. Aquello fue un encuentro con Dios. Porque el hombre se levantó y adoró al Señor y puso una piedra y la ungió y declaró una promesa delante del Señor. Promesa de convertir su vida. Cualquiera que hace esto, sin duda, será transformado. Cornelio no había sido bautizado, pero su vida había cambiado. Y qué importante es que la iglesia vuelva otra vez a enfatizar esto. Miren, antes la iglesia no bautizaba al primero que pedía el bautismo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando alguien pedía el bautismo no lo bautizaban de inmediato. Los hermanos decían, está bien, hermano, lo felicitamos por su determinación, por su decisión, pero va usted a tener que prepararse para dar ese paso que es tan importante. Y bueno, la preparación tiene que ver con, va a recibir la doctrina correspondiente, tendrá usted que empezar a vivir una vida cristiana responsable. Como primer prueba, el estar de manera constante en los servicios y puntuales, y puntualmente. Deberá estar a tiempo y de manera constante en toda actividad. Deberá de entregar sus diezmos de manera fiel. Tendrá usted que integrarse a la sociedad correspondiente para empezar a activar dentro de la misma, aunque usted todavía no se ha bautizado. ¿Me acuerdo? Esta fue la cosa que a mí me dijeron, aunque yo me desadelanté y me puse difícil. Ya oyeron el testimonio del hermano que me bautizó, que cuando ya no pudo hacer otra cosa, pues me bautizó, dijo, pues ni modo, pues ya está aquí, ¿qué vamos a hacer? Pero no creía en mi arrepentimiento verdadero. No le había dado la oportunidad, no me conocía. Hermanos, el testimonio de este hombre tiene algo que a mí me impacta en lo personal, y es que este era un hombre que hacía algo que nosotros como cristianos muchas veces hemos dejado de lado. Fíjense bien, nosotros mismos. Sin ser convertido, era un hombre que vivía una calidad de vida espiritual que le abrió este espacio. En el versículo 2 se mencionan algunas cosas más. Dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Además agrega, dice que con toda su casa. Y otra cosa más que dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y oraba a Dios siempre. Diga siempre usted. Siempre. Siempre. Oraba siempre. La palabra oraba siempre, alguien dijo, es una palabra inadecuada. La palabra siempre es una palabra que no se debe de usar, porque es una exageración. No, en el caso de algunos no es una exageración, es una realidad. Oraban en la mañana, oraban al mediodía. El salmista dice, tarde, mañana y al mediodía, a ti oraré. Amén, aleluya. Tarde, mañana y al mediodía. También en otro salmo dice que cuando su alma tiene sed, se levanta en el medio de la noche, en la madrugada, a buscar al Señor. Amén, aleluya. El Hijo de Dios, que tiene como hábitos el estar delante del Señor de manera constante, es alguien quien siempre tendrá la fortaleza para enfrentar cualquier situación. Y cuando se tiene un encuentro verdadero con el Señor, hay el motivo siempre para buscarle. No es una oración mecánica. Hay quienes oran y no saben lo que significa realmente el estar delante de Dios. Aleluya.
El libro segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y oraren, si se humillare y oraren, pero dice también, y buscaren mi rostro. Buscar el rostro del Señor es algo que algunos no hemos aprendido a hacer. La oración resulta tediosa para algunos, y es lógico. Póngase a hablar solo usted, a ver cuánto tiempo aguanta hablando solo. Bueno, algunos ya aprendieron a hablar solos, ¿eh? Ahora es muy fácil, ¿verdad? Antes, cuando iba alguien por ahí en el carro hablando solo, decían: pobre, lo mandaron hablando solo. Pero ahora los mira hablando solos uno y dice: no, es que van hablando ahí a través de los equipos, ¿verdad?, electrónicos. Y dice: bueno, ya no sabe uno quién está realmente medio chiflado y otro pues que lo que va haciendo es. Pero orar no es hablar con nosotros mismos, aunque para algunos esto sea. Hay ocasiones que alguien se hinca y empieza a hablar, pero está hablando consigo mismo. Algunas de nuestras oraciones no han tenido mayor efecto, ni en nuestras propias personas, ni en el momento no sale nada. Hasta estamos con una bola de confusiones. Cuán fácil es perder la hilación de las palabras cuando no estamos concentrados en Dios. Pero buscar el rostro de Dios, buscar su presencia, acercarse a Él con reverencia, con un corazón, poner el corazón en la oración. Dios es real. Aleluya. ¿Irá a ser necesario que tengamos que poner ya algunas imágenes aquí para que sea más fácil y nos podamos dirigir de manera plena o directa a la imagen? ¿La necesitaremos? ¿Necesitaremos de símbolos? No necesitamos de nada de eso, porque la palabra del Señor da testimonio claro, y nuestro Señor Jesús mismo dijo: Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran, le deben de adorar en espíritu. En espíritu primero. Amén. En espíritu y en verdad. Solamente cuando entramos en esa conexión espiritual, la oración debe de ser algo que sea producto de una genuina espiritualidad. Aleluya, gloria a Dios. Si Dios es espíritu, entonces el lenguaje que tenemos que hablar es el lenguaje espiritual. No el lenguaje humano, no el lenguaje carnal, es el lenguaje espiritual. Aleluya. En esa sintonía debemos de estar. Este hombre sin duda había aprendido, había tenido un encuentro, y tan lo tuvo que tuvo una experiencia que algunos en la vida nunca lo hemos tenido, a pesar de nuestro cristianismo. Cornelio, le dijo el ángel: tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Algunos de nosotros ahora decimos que Dios le habló. Ya va a empezar con sus cosas. Cuando alguien dice esto, o simplemente lo juzgamos, ¿verdad? Es una forma de decir las cosas nada más. El Señor me habló y me enseñó. Oh, qué bien. Leyó algún pasaje y le habló allí. Pero eso, ¿seguirá Dios hablando todavía? ¿Podremos oír su voz? Si no somos lo suficientemente espirituales, no vamos a alcanzar a oír o a entender la voz de Dios, percibirla en medio de tantos ruidos. Hay tantos ruidos dentro de la mente, del cerebro, que es donde más problemas tenemos. ¿Cuántos problemas tenemos para poner atención? Miren, algunos estamos aquí en el templo, en la casa de Dios, y la verdad es que se nos hace largo, porque tenemos muchas preocupaciones, son muchos los problemas, los afanes. La verdad es que ya quisieran haber salido corriendo para ir a atendernos. Aleluya. No venimos más que 2 veces al templo durante la semana. Y para algunos es difícil, prefieren mejor hasta estar afuera. Decía el hermano Elvis hace un rato:
Dijo, hay quienes quisieran estar allá afuera mejor y otros quisieran estar acá adentro. Bueno, yo espero en Dios y creo, además estoy seguro de que no es el caso nuestro. Aquí estamos porque necesitamos de Dios, tenemos hambre de Dios, tenemos sed de Dios. Además estamos felices de poder venir ante Él. Y traemos nuestras cargas y las dejamos ante Él y el Señor las toma y nos bendice y nos da respuesta. Bendito sea su nombre. Aleluya. Este hombre era un hombre que oraba. Su constante orar significaba que vivía una vida de dependencia de Dios. Vivía dependiendo de Dios. Amados, el domingo decía algo que para algunos fue una exageración cuando decía, hermanos, entreguémosle nuestra confianza totalmente al Señor, les decía. Y entreguémosla en el sentido real. En toda situación de la vida, acudamos al Señor. Él es el que conoce mejor. Leí una ilustración en una ocasión, el escritor hablaba de una situación real. Dice que una vez iba una persona que llevaba mucha prisa por un camino muy sinuoso, o sea, un camino de muchas curvas, además entre las montañas. Y iba rebasando en cuanto podía, ¿verdad? Los demás vehículos, llevaba de veras mucha prisa y tenía un asunto muy urgente que atender. Desde arriba alguien iba en una avioneta y miró la situación y le pareció curioso y se mantuvo allí mirando aquello y veía pues los peligros a los que se estaba exponiendo el que iba en el vehículo. Y en sus adentros dijo, si me pudiera comunicar con este hombre, yo le pudiera decir cuándo puede rebasar sin peligro alguno y cuándo se debe de mantener mejor, con prudencia, porque él no alcanza a ver lo que yo puedo ver desde acá, desde arriba, desde los aires. Y escribe el que vio o el que habla de esa anécdota, dice, así Dios que todo mira, no solamente el presente, sino el futuro, que todo lo conoce. Él es el que mejor puede guiarnos en cualquier asunto de nuestra vida. Él nos puede decir, no te metas allí. Señor, que mira que se me está presentando esta oportunidad, no te conviene. Cuídate. O sí, mira, ese es el momento, esta es la oportunidad que tú estabas esperando y yo te bendigo. Sigue, toma el camino. Si esta fuera nuestra vida, entonces se cumpliría la palabra, y dice la palabra que está escrita, bienaventurado es el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en el camino de los pecadores, ni en la silla de los escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley del Señor está su delicia, o sino que en la ley del Señor, dice también otra versión, está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ese será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que anhelamos nosotros, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿No anhela usted eso? Que su vida sea una vida próspera, una vida bendecida, una vida en la que todo esté yendo cual debe de ser. El secreto está en vivir la vida que vivía Cornelio, en la vida que vivieron los hombres, la vida que han vivido los hombres y las mujeres que han acudido a Dios en todo tiempo. ¿Cuándo oraba Cornelio? Siempre. Oraba siempre. No solamente oraba de manera habitual, al levantarse, al acostarse, al desayunar, al comer, al cenar, cuando estaba enfermo. Él oraba siempre. La Escritura dice, orad sin cesar. ¿Sabe lo que es eso? Orar ininterrumpidamente. Nuestra vida debe de ser una vida de oración. El hermano Manuel Gagiola, que en paz descanse, argumentó, o está escrito en un libro que escribió él, que se llama La serpiente y la paloma.
que cuando él se bautizó en la iglesia había la costumbre o el hábito o la regla más bien de usar sombrero. Y los hermanos tenían que usar sombrero todos, si no una gorra o un sombrero, pero tenían que andar con sombrero. Y él dice, yo la verdad me pareció que era una interpretación incorrecta de las escrituras, porque decía el hombre, y dice Pablo, ¿verdad? Cuando habla de que a la mujer debe cubrirse la cabeza para orar, y dice el hombre debe descubrirse. Entonces dice, ¿cómo se va a descubrir? Decían los hermanos, interpretaban. Al hermano, ¿a usted le tocó el tiempo de usar el sombrero en la iglesia? Todo el mundo llegaba con el sombrero puesto, ¿verdad? A mí ya no me tocó eso. Pero ahora lo uso porque me tengo que cubrir la cabeza. Y él dice, cuando me salieron con eso los hermanos y me querían inclusive poner en disciplina, les dije, hermanos, ¿qué no han leído también la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que debemos de orar sin cesar. Y como yo siempre estoy en oración, no me puedo cubrir la cabeza. Así es que, hermanos, discúlpenme, pero prefiero obedecer a la palabra que a la tradición de ustedes. Los hermanos se quedaron callados. Dicen, miren, yo no pensé que una expresión tan simple de salida de mi parte fuera a ser una verdad que marcaría la manera de ser de la iglesia en el tiempo futuro. Lo escribe en su libro como parte precisamente de las cosas que ocurren en la iglesia, las cosas que hacen o forman la iglesia. Orar sin cesar. Bien, uno puede vivir esa vida de oración precisamente, y este hombre oraba siempre, oraba a Dios siempre. Ese es el testimonio bíblico, no lo estamos inventando, no lo estamos agregando. Aquí dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, dice el versículo 2. Y oraba a Dios siempre. Amén, amén. Aleluya. Y es que nosotros tenemos que aprender, miren hermanos, si oramos siempre a Dios, no hay manera de que el diablo venga y se meta en nuestra cabeza. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Está usted ocupado en adorar al Señor? ¿Está usted ocupado? La música mundana no puede afectar su vida. Hay quienes los tienen trastornados. Las letras de las canciones mundanas, hay cuantos mensajes subliminales que se les han metido en la cabeza y andan ahí pensando en matarse o matar a los demás. ¿Sí saben que eso es lo que ha ocurrido, verdad? Amén. Mensajes subliminales, mensajes ocultos en las letras y en las músicas. Alguien dijo inclusive, pero esto no sé, yo no lo doy. No digo que se crea ni que se deje de creer. Dicen que hasta algunos cantos que nosotros entonamos tienen mensajes subliminales. Yo digo, con mi corazón se los ofrezco a Dios siempre. Y si alguien dice que tiene un mensaje oculto, yo no lo he detectado. El día que lo detecte, el día que lo encuentre, lo desecho simplemente el canto, pero es mi convicción personal. No lo voy a enseñar a los demás ni les voy a impedir que sigan cantando. No lo entienden, no lo conocen, no saben de ello. Orar sin cesar. Esa es la expresión del apóstol San Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Orar sin cesar. Hacía oración a Dios siempre. Amados hermanos, ¿saben ustedes cuál es el secreto para que la iglesia se levante? Vuelva otra vez a tener la fortaleza, el ánimo, el ambiente espiritual que todos anhelamos. Orar sin cesar. Amén. Orar siempre. Amén. Muchos de nuestros cultos, y esto es lo que algunas iglesias han desgraciadamente tomado el rumbo que han tomado. Abunda el canto, escasea la oración. Orar es muy complicado. Cantar no es muy difícil. Bueno, cuando se canta con el corazón sí es difícil. Cantar en verdad, cual debe de ser, como decía también el apóstol Pablo en Efesios, cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y nosotros tenemos que aprender esto. Yo quiero invitarlo para que si usted no tiene una necesidad por la que tenga que inclinarse delante de Dios,
venga y se agregue al grupo de intercesores que los domingos a las 2 de la tarde estamos teniendo un precioso tiempo. Gloria a Dios. Venga, interceda por otros. Usted no tiene necesidad, gloria a Dios, qué bueno. Pero cuando venga la necesidad, tendrá fortaleza y tendrá quien además lo apoye. Gloria a Dios. Porque algunos esperan tener necesidad para inclinarse. No espere entonces. Mejor fortalézcase. Y cuando venga la prueba, se estará fuerte. Amén, así es. Nada lo hará caer. Gloria a Dios. Y aunque no se ha escrito su nombre en ningún libro que en este mundo dé testimonio de usted, que no se ha borrado del libro de la vida, Aleluya. donde ya fue escrito el día que usted entregó su vida a Jesucristo. Cornelio es un ejemplo de vida cristiana, aunque no era bautizado. Nosotros tenemos que aprender de aquellos que vivieron una vida ejemplar, que vivieron una vida que nos marcan y que nos enseñan y que nos dicen: sí es posible, sí se puede vivir una vida de piedad, sí se puede vivir una vida de temor, de consagración. Porque hay quienes dicen: no, ese es un sueño, son cosas irreales. Vivimos en un mundo donde no se puede vivir una vida de consagración. Eso es falso. Esa es la idea que el diablo quisiera meter en la cabeza de todos nosotros y empezar a creer: no, yo no puedo ayunar, estoy enfermo, tengo problemas gástricos. Ayune para que se alivie, para que se muera de una vez. Bueno, si no se alivia, pero no se va a morir, le aseguro. Mire, no hay quien haya ayunado y haya orado que se haya ido antes de tiempo. No, les digo cosas porque se rían, para que se despierten, ¿verdad? Ayune, hermano, no lo engañe el diablo. No, yo no puedo ayunar. Hay hermanos que de veras se la creyeron ya. Tengo muchos problemas gástricos, yo no puedo ayunar. Tengo que estar tomando la pastillita. Así quédense toda la vida tomando pastillas. Entonces, es que si ayuno, no me puedo tomar la pastillita y luego me pongo mal. Pruebe a Dios, busque a Dios. Él es el todo. ¿No tendrá el poder para sanarlo? Amén. Aleluya. Tenemos que creerlo. Gloria a Dios. Tenemos que creerlo. Tenemos que volver otra vez a poner nuestra confianza en el Señor. ¿Saben que lo que era además Cornelio, y con eso termino este testimonio bíblico de un hombre ejemplar? Dice además el versículo 7, 8 y el 33, fíjense bien una característica. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Versículo 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Cuál era su actitud de este hombre? Era un hombre obediente. No era de los que le decían algo y decían: las tonterías, ese hombre, las locuras. ¿Por qué tengo que ser yo siempre el mismo? Usted haga lo que se le está diciendo. Usted haga lo que se le indica. Si alguien no lo hace, no se excuse usted los que no hacen las cosas. La bendición está en la obediencia. Amén. Amén. Aleluya. Porque como pecado de idolatría es ¿la qué? La rebeldía. Y la rebeldía es una forma de desobediencia, o es la forma más alta de ser desobediente. Si usted es una persona noble, este hombre era un soldado, era un hombre con una elevada posición. Era un hombre que sabía lo que era la autoridad. Y él sabía que cuando alguien con autoridad viene y le dice: envía hombres a Jope y haz traer a un hombre de nombre Simón, apodado Pedro, que está en la casa de uno que se llama Simón el Curtidor, él te dirá lo que tienes que hacer. Pero dijo: envía. Y en cuanto se fue el ángel, dice, llamó a 2 de sus criados y a un soldado y los envió. Eso fue lo que se le dijo. Y eso fue lo que hizo. Allí está precisamente el secreto
seamos, aprendamos. La palabra de Dios es para que la obedezcamos, no para que la pongamos en un lugar, en la cabecera de las camas con el salmo abierto, ahí el Salmo 91, para que se vayan los espíritus malignos que en la noche lo quieren a usted atacar. Hay quienes usan de veras eso como un amuleto. La Biblia no es ningún amuleto. La Biblia es la palabra de Dios. O los que andan buscando mensajes al azar, a ver qué te dice ahora. Y comió 2 cebollas. Oh, qué mensaje. No es eso. La Biblia es el manual que Dios nos dio. Obedezcámoslo. Nos va a ir mejor en la vida, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Por eso es que será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Amén? ¿No queremos tomar el ejemplo de Cornelio? Claro que sí, ¿verdad? Dios nos ayude, hermanos. Dios nos permita, busquemos en los buenos ejemplos una guía para actuar de ese modo. Póngase de pie. Y como oraba a Dios siempre, nosotros tenemos que estar orando para concluir el culto también, ¿verdad? Cantamos y venimos al altar para orar al Señor. Y aquí concluimos. Mire, tenemos muy buen tiempo, faltan 20 minutos para las 9. 20 minutos para las 9, hermanos. ¿Qué les parece si los usamos en oración? Aleluya. Cantamos y venimos al altar para orar al Señor. Hemos hablado de oración y si no venimos al altar a orar, pues es un absurdo, ¿verdad?
Él nos despida y si tiene alguna anuncio que hacer también lo haga. Padre Cristo, hermanos. Amén. Bien, hermanos, pues damos gracias a Dios en esta noche porque nos ha permitido gozarnos en su bendita presencia. Y hermanos, ya vamos a despedirnos. Si hermanos, a alguno le hace falta algún material para los grupos de amistad, hermanos, puede acercarse con confianza. Y hermanos, también tenemos en el calendario, también aparecen los viernes, ¿verdad? Que aquí tenemos, hermanos, estudios bíblicos, escuela bíblica. Y hermanos, pues no, los viernes, ¿verdad? No hemos estado asistiendo. Y hermanos, pues hermanos, los que no estén integrándose, hermanos, a una célula, hermanos, ¿qué le parece si aquí los esperamos el viernes? Aleluya. Amén. Amén. Levanta su mano, ¿quién se está congregando en una célula? Bueno, si el viernes tiene el tiempo, hermanos, y yo creo que sí, aquí lo esperamos, aquí vamos a estar. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a despedirnos en el nombre del Señor Jesucristo. Y gracias, ¿verdad? Al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre Todopoderoso, en este momento, Señor Jesucristo, estamos delante de su divina y santa presencia, Padre Celestial, y le damos las gracias porque nos ha permitido en esta hermosa noche gozarnos de su presencia. Gracias por su palabra, Señor. Aleluya, que ha sido de gran edificación para nuestras vidas. Bendiga, Señor, a cada uno que ha hecho el esfuerzo de estar aquí, que ha venido a gozarse de su presencia, a darle la honra y gloria y alabanza, Padre. Bendígalo, Señor, en el camino, Señor, líbrelo de todo mal, Señor, y que llegue con bien, Señor, a sus hogares. Gracias, en el nombre de Jesucristo.